buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. El asesinato de 3 mujeres en los últimos días en la ciudad, marchas de los diferentes sectores que exigen empleo digno, la huelga de los trabajadores de Sintrayuma, las próximas elecciones para elegir Junta Directiva Nacional y diferentes subdirectivas de la USO y el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja, entre otros, hacen parte del siguiente análisis de coyuntura hecho por parte de Edwin Palma Egea, presidente de la USO Barrancabermeja. Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras que a esta hora nos sintonizan por el Semanario Obrero. Esta semana queremos hablarles de los acontecimientos que vienen presentándose en la ciudad y en el Magdalena Medio, además de la situación obrero-patronal que se vive al interior de la refinería. Debemos empezar que esta semana han sido protagonistas las mujeres. Por un lado, las mujeres, las madres comunitarias, cientos de madres comunitarias se movilizan en contra del gobierno colombiano para exigir mejores condiciones laborales, estabilidad laboral, acceso a la pensión, a la seguridad social y al menos el respeto de un salario mínimo, como ya lo ha establecido la Corte Constitucional. Estas mujeres que llevan más de 20 años al servicio del Estado y a quienes no se les ha garantizado sus derechos laborales mínimos, han sido víctimas de la opresión del Estado y por eso hoy en día se han movilizado y Barrancabermeja no ha sido ajena a esa movilización de las mujeres madres comunitarias. A ellas, a esas valerosas mujeres, toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo, hemos estado acompañando sus luchas. Por otro lado, y pues no tan positivamente, las mujeres también han sido protagonistas esta semana en Barrancabermeja, han sido víctimas de asesinato, varias mujeres. Nosotros hacemos un llamado como organización sindical para que se investiguen estos hechos violentos, pues no es un tema de género. La semana pasada recordemos que también fueron víctimas de asesinato varios hombres, entre esos un compañero afiliado a esta organización sindical. Esta semana son varias mujeres que han sido encontradas en cercanías de Barrancabermeja, golpeadas, maltratadas y posteriormente asesinadas. Las autoridades deben investigar profundamente los hechos que generan esta violencia contra la mujer, hechos que obviamente son execrables y que rechazamos desde el punto de vista de los derechos humanos y desde esta organización sindical. También tenemos que decir en este editorial del Semanario Obrero que seguimos respaldando la movilización y la justa huelga que ya completa casi un mes de los trabajadores que construyen el puente de Palotal, uno de las fases del proyecto de la Gran Vía Yuma. A pesar de que el mismo ministro del Trabajo se acercó a Barrancabermeja, estuvieron los participantes del convenio, además los miembros del Gran Acuerdo Social, donde este sindicato hizo parte, representando la voz de los trabajadores de la ciudad, pero obviamente la voz de la clase obrera. Señalamos cuáles fueron los orígenes del conflicto colectivo que se generó allí, donde los medios de comunicación, incluso hace poco la revista Semana terminó señalando a los trabajadores como los enemigos de las expansiones de las obras en el país y en el Magdalena Medio. Hemos señalado claramente que todo este conflicto colectivo se originó por el maltrato del ingeniero residente de esta obra, de una empresa contratista tan grande como es el consorcio CAS Constructores, que hace parte del Grupo Solarte, uno de los contratistas más grandes del país en materia de infraestructura, que llegó a Barrancabermeja a violar los derechos de los barranqueños, a maltratar a los trabajadores, y esto obviamente encuentra respuesta por parte de esos trabajadores. Hemos señalado enfáticamente en esos escenarios y a los medios de comunicación que la Unión Sindical Obrera ha acompañado esta lucha desde el punto de vista de solidaridad de clase. Hemos tenido claro que no se exigen ni se pueden exigir allí salarios convencionales petroleros. Tan claro hemos tenido ese aspecto que estos trabajadores quisieron afiliarse a la USO y nuestra respuesta fue que no podían afiliarse a la USO por no hacer parte de la industria del petróleo, por lo que tanto ellos conformaron su propio sindicato y tienen sus propias pretensiones económicas y laborales que son absolutamente respetables y que, tal y como lo reconoció el mismo ministro del Trabajo, debe respetarse en el marco de la legalidad, porque los trabajadores tienen derecho a fundar
sindicatos y a presentar pliegos de peticiones para conseguir mejores condiciones. Estos trabajadores se encuentran hoy a la espera de que se les defina su situación, siguen resistiendo allí en las afueras de la construcción de este puente. Ecopetrol, por su parte, adquirió el compromiso de acercar a la empresa contratista para llegar a una solución, pero esto no ha sido posible, no se ha materializado. Nosotros, por nuestro lado, seguiremos insistiendo a través del diálogo social que podamos construir una salida que beneficie a los trabajadores por encima de todo, pero que también permita pues el desarrollo de esta importante obra para la ciudad y para el país, a la cual no nos oponemos. Tenemos que señalar que al interior de la refinería de Barrancabermeja también tenemos noticia para la ciudad y para los trabajadores. La reparación de la unidad 250, que tiene alrededor de 1.300 trabajadores hoy vinculados y que es el primer trabajo que se adelanta para el proyecto de modernización de la refinería, la primera unidad de refinación que se está interviniendo, se ha venido presentando a pesar que con todas las mejores planeaciones ha tenido incumplimientos por parte del contratista. Lo que nosotros queremos responsabilizar a Ecopetrol de esta falta de planeación. Encontramos, por ejemplo, en la quincena pasada a los trabajadores no se les pagaron sus recargos, ni su trabajo dominical, ni sus trabajos suplementarios. En esa medida el sindicato tuvo que intervenir con una suspensión de actividades absolutamente legítima. Estas cosas hay que decírselas a la ciudad y a los trabajadores para que entendamos que, contrario a lo que ha dicho Ecopetrol e incluso algunos enemigos de esta organización sindical, nosotros sí queremos que se haga el proyecto de modernización de la refinería, que se hagan todos los proyectos que hay que hacer para la ciudad y para la región, pero sobre la base de que se respeten los derechos de los trabajadores, porque ese es el rol que tiene esta organización sindical dentro de esta democracia. En esa reparación de la unidad 250, pues también vienen incumplimientos, improvisaciones, por ejemplo, en la alimentación, en el ingreso y en la salida de los trabajadores. Tenemos que intervenir en esas falencias laborales por parte del contratista y la administración de Ecopetrol, y por tal motivo se ha visto impactado ese proyecto o esa reparación de la unidad 250, que, como lo dije inicialmente, hace parte del proyecto de la modernización de la refinería, y que en menos de un año se estará interviniendo la unidad 200, que es la siguiente reparación y de la siguiente fase de este proyecto de modernización. Esto para decirle a la comunidad barranqueña y a todos los trabajadores que el sindicato le apuesta pues al desarrollo del proyecto del plan de maestro de refinería de Barrancabermeja, al punto de que, como se ha dicho, ahora ya se acabó el pretexto pues de la licencia ambiental. Ya la licencia ambiental fue autorizada por la Agencia Nacional para Licencias Ambientales el pasado 10 de septiembre. Ahora el segundo pretexto que le ha colgado el presidente Ecopetrol y su administración al proyecto de modernización de la refinería es un acuerdo de normalidad laboral. Quiero decirle a la opinión pública que nosotros le hemos trabajado ese acuerdo en 2 o 3 sesiones, incluso ya tenemos un preacuerdo de trabajar sobre 9 ejes fundamentales, pero que esas conversaciones con la administración de Ecopetrol para construir ese plan de armonía laboral fueron al traste, porque mientras conversábamos, por ejemplo, por el respeto a la mano de obra local, Ecopetrol estaba prefabricando la tubería que necesitaba para el ensamble de la unidad 250 en Cartagena sin pagar salarios convencionales, como lo conoció toda la opinión pública a través de las denuncias que hemos hecho como sindicato, y en esa medida pues el sindicato rechazó esa posición, porque nosotros seguimos invitando a las compañías nacionales o extranjeras que hagan asiento en Barrancabermeja, que desarrollen industria alrededor de la modernización de la refinería y que contraten obviamente a nuestra mano de obra local. Y esas exigencias a Ecopetrol le ha parecido pues de que no puede acceder a ellas, y pues en ese sentido no nos estamos entendiendo. Sin embargo, seguimos abiertos al diálogo para construir ese plan de armonía laboral que Ecopetrol ahora ha hecho o ha puesto como requisito indispensable para seguir al paso con el proyecto de modernización de la refinería. Estamos a punto de terminar, incluso también para acabar con esos pretextos de los atrasos en el proyecto de modernización, sobre la reubicación de la comunidad de Termogalán Berlín, y en estos próximos días esperamos que lleguemos a un muy buen acuerdo para reubicar esas comunidades, entregarles que Ecopetrol pueda entregarles pues una posibilidad de reasentamiento, y que además se les brinden oportunidades laborales en el marco del mismo proyecto de modernización.
Por eso queremos llamar la atención de todos los trabajadores, llamarlos a estar atentos a la organización sindical. Todos los días y todas las semanas trabajamos en diferentes aspectos para sacar adelante los derechos de los trabajadores, defender a la empresa como la empresa colombiana de petróleos y por esto quiero terminar diciendo que este sindicato, como lo definió en noviembre del año pasado, va a reestructurar todas sus estructuras, va a reestructurar toda su dirección sindical, tanto a nivel local como a nivel nacional, el próximo 28 y 29 de noviembre, y por tal motivo todos los trabajadores se enfrentarán a una jornada democrática importante no solamente para la USO, sino para el movimiento sindical petrolero, que se prepara para presentar el próximo pliego de peticiones en junio del otro año a la empresa colombiana de petróleos y que implica la dinámica y la movilización de los trabajadores. Por eso el llamado y la invitación es a que participemos activamente de esa jornada democrática, no solamente votando, sino también postulándose a los diferentes cargos de elección popular del sindicato, para que empecemos a transformar esta organización sindical, para que la pongamos en la dinámica que necesita un reto importante como es la presentación del pliego de peticiones y no solamente participar masivamente, sino también hacerlo de forma consciente, como lo van a hacer en las urnas de forma secreta, eligiendo a los mejores hombres y a las mejores mujeres para representar los intereses de la clase obrera, particularmente en este momento de la clase obrera petrolera. A ustedes muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Antes de continuar con nuestro programa, la Junta Directiva Nacional de la USO, en cabeza de su presidente Rodolfo Vecino, lamenta la muerte de Carlos Adolfo Rodríguez Rangel, quien falleció en un accidente de tránsito el pasado 15 de octubre, hijo de nuestro compañero Rafael Rodríguez Moros, secretario general de la Junta Directiva de la Subdirectiva USO El Centro. Manifestamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus padres, hermanos y a toda su familia. El exconstituyente Antonio Navarro Wolf estuvo en Barrancabermeja hablando sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana con la guerrilla de las FARC. El encuentro se llevó a cabo con la presencia de varios sectores sociales, políticos y la comunidad porteña. Antonio Navarro Wolf, exconstituyente, estuvo en la ciudad hablando sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno nacional en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las FARC. Sí, he venido a participar en el foro, en una serie de estas conversaciones sobre la paz que ha organizado la alcaldía y la Secretaría de Gobierno. Y vengo a hablar de postconflicto. Dirán, pero un momentito, pero si el conflicto no ha terminado. Lo que pasa es que no empezamos a prepararlo desde ya. Cuando llegue la hora, vamos a estar, como muy a la colombiana, sin preparación suficiente, y hacer un buen conflicto es esencial si tenemos estabilidad en los logros de un proceso de paz, porque siempre corremos el riesgo, si no hacemos las cosas bien, de que le pase lo que le pasó al marido, que se fue de la casa y cuando quiso volver la señora le dijo, no, otro ocupa tu lugar. Esa es la experiencia de los últimos 25 años, de donde han salido grupos armados, otros ocupan su lugar. Navarro Wolf aseguró que durante el conversatorio Barrancabermeja y la región Hablemos de Paz, que al tema no se le ha dado la trascendencia que requiere como en la etapa de posconflicto, así el país aún se encuentre en medio del conflicto. Eso ha pasado con las guerrillas, eso ha pasado con los paramilitares y eso no puede pasar en un posconflicto y para eso tenemos que prepararnos. De manera que estamos trabajando en eso, en la idea de una cosa que llamamos PIET, presencia integral del Estado en el territorio, en esos territorios donde hoy hay presencia de grupos armados, de desmovilizar y de reemplazarlos por una presencia integral del Estado. Por otro lado, entender que no se va a poder dejar sueltos a los exguerrilleros. Si usted los deja sueltos, va a haber muchos que los van a atentar para que se vuelvan a grupos armados, a Bajrín, a Fajrim, a grupos delincuenciales. Hay que integrarlos. El exconstituyente enfatizó en que un posconflicto hay que prepararlo bien y si se hace al final del conflicto llevaría a cometer errores. Frente a las negociaciones que se desarrollan en La Habana, Cuba desde hace un año, aseguró que las FARC deberían haber aprendido de los procesos pasados en los que hace 25 años el M-19 y otros grupos subversivos aprendieron la lección. Tercero, hay que encontrar una solución política estable, una solución jurídica estable.
Estamos frente a Corte Penal Internacional y frente a todas esas cosas, y hay que pensar bien una solución jurídica que sea suficientemente estable y que tenga suficiente apoyo poblacional para que no vaya a cambiar. Cambia el gobierno y dice, no, eso lo hizo el gobierno anterior y yo no lo voy a respetar. Podría suceder una cosa de esas que sería, digamos, desastrosa para un postconflicto. Y en cuarto lugar, todo esto vale dinero. Hay que hacer un esfuerzo para armar un plan con finanzas que durante por lo menos 10 años haya una serie de inversiones que se necesitan en las regiones donde ha habido conflicto para asegurar la presencia integral del Estado, para darle educación a mucha gente, para reintegrar no solamente a los combatientes, sino a familias de mucha gente que no cree en el Estado, y para hacer todo el esfuerzo de consolidación del desarrollo y de la paz en el territorio nacional. Es al fin y al cabo algo que no se ha hecho antes. Firmamos el M-19 y no hubo postconflicto. Se desmovilizaron las autodefensas y no hubo postconflicto. Si no lo hacemos ahora, a lo mejor en 5 años estamos en las mismas, solo que con otro nombre. En el tema de la participación en política de los miembros de las FARC, aseguró que es la esencia del acuerdo de paz, puesto que según Navarro, ese es un elemento clave. Si no hay posibilidad de participación en política, las guerrillas dejan las armas y participan en política, y si no se puede lograr, no hay paz negociada. A mí me parece que sí, porque el gobierno, las FARC, yo creo que han aprendido la realidad, la realidad ha enseñado. El alzamiento armado no conduce a la victoria, y un alzamiento que no conduce a la victoria pues no tiene sentido. El M-19, el EPL, el PRT, el Tintinlamen lo aprendimos hace 25 años. Bueno, qué bueno que ahora las FARC y el ELN también se dan cuenta que un alzamiento sin victoria no tiene sentido. Por último, en el evento convocado por la Secretaría de Gobierno y el SER, Navarro Wolf aseguró que sugeriría que no se suspenda el proceso. Es preferible continuar así se tome otro año y se esté firmando la paz en el segundo semestre del año 2014. Frente a las dificultades del proceso de paz, Antonio Navarro aseguró que una de las grandes debilidades de las FARC es que no tiene unos líderes históricos porque ya murieron, y los que están ahora son la generación siguiente que no tienen la misma autoridad histórica de sus antecesores, por lo tanto los consensos internos deben ser más difíciles. Hagamos ahora un recorrido por otros hechos que también son noticia en el Semanario Breve. La Unión Sindical Obrera USO implementará un nuevo software para la recolección de la información de sus afiliados y afiliadas con miras a la seguridad y facilidad en las elecciones que se avecinan el próximo mes de noviembre. El adelanto tecnológico consiste en la actualización digital de la base de datos. Es un nuevo reto y se pondrá en funcionamiento a través de un proyecto de implementación llamado Sistema Único Nacional de Elecciones y Recaudos SUMER. Se trata de hacer todo el aislamiento y la verificación del número de afiliados. Las 20 subdirectivas alimentarán el sistema y la USO estableció un acuerdo con Ecopetrol y las firmas contratistas para aportar los datos. Un piloto desde la subdirectiva de Barranca Bermeja comprobó la efectividad y la seguridad de la aplicación. Terminadas las elecciones, el sistema funcionará para la verificación en caso de movilizaciones y será muy importante para el recaudo de manera digital, para lo cual las empresas y contratistas facilitarán la información del pago de cuotas. De esta manera, la USO contará con la información exacta y actualizada del número de afiliados, teniendo en cuenta que la población que trabaja con empresas contratistas de forma tercerizada fluctúa y se hace necesario verificar periódicamente su vinculación al sindicato. La USO cuenta aproximadamente con 35.000 trabajadores afiliados y está haciendo todos los esfuerzos y aportando la facilidad logística. Este objetivo surge de un mandato de la Asamblea Nacional de Delegados de la USO. Tal como se había acordado con la multinacional CBI colombiana al momento de levantar la huelga al interior de la refinería de Cartagena, en los últimos días se dio el reintegro de 27 trabajadores al ambicioso proyecto. Esta buena noticia se da al trabajo realizado por la organización sindical. Volverán a sus puestos de trabajo 27 trabajadores que fueron despedidos por la empresa CBI del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena el día 29 de julio, 4 días después de presentado el pliego de peticiones antes de que se votara la huelga. La organización sindical indicó que la empresa se ponía a reintegrarlos. Sin embargo, la USO les demostró que eso era lo justo y el pasado jueves esta se comprometió a devolverlos a sus cargos y entregarles los salarios dejados de percibir en este tiempo.
Adicionalmente, los trabajadores a los que se les haya vencido el contrato durante el lapso del despido, este se verá renovado automáticamente. Ya los 27 trabajadores fueron notificados por la empresa y se encuentran en el proceso de exámenes médicos para recibir nuevamente su carnet y retomar a sus actividades normales. Se ha conocido la renuncia del gerente de fertilizantes colombianos, Andrés Solano. Al parecer, el funcionario no pudo con las organizaciones sindicales que permanentemente adelantaron protestas para exigir que se cumpla el plan de salvamento anunciado. Las grandes diferencias entre Andrés Solano Aguilar, gerente de fertilizantes, y el sindicato de la empresa Sintra Inquigas llevó a que el administrador tomara la decisión de renunciar irrevocablemente en las últimas horas a su cargo. Era algo que nosotros estábamos esperando, ya que el gerente venía con tantas anomalías dentro de las instalaciones de Ferticol, las cuales nosotros como trabajadores y en representación de los trabajadores como sindicato veníamos haciéndole saber al gobernador de Santander y no se habían tomado cartas en el asunto. Frente al estado en que queda la empresa luego de su renuncia, el exgerente de fertilizantes manifestó que hizo todas las gestiones pertinentes, solo que estas demoraron más de lo estipulado. Lo del nuevo gerente ya es nombramiento que haría la junta directiva en cabeza del gobernador de Santander. Sí nos preocupaba era que la inversión que hizo la Duma departamental o el gobierno departamental sobre la compra de unos catalizadores, cuando ellos vía capitalización dieron 1.500 millones de pesos. Estos 1.500 millones de pesos desaparecieron porque nunca hubo la compra de los catalizadores. Hubo una compra de una parte, sí, pero estos 1.500 millones de pesos era para el total de la inversión en la planta amoníaco, la cual nosotros como representantes de los trabajadores hicimos hincapié en el gobernador de Santander y le pedimos a la Duma departamental hiciera investigaciones qué rumbos habían tomado estos dineros. Ante las declaraciones y tras la salida del gerente de fertilizantes, Sintra Inquigas manifestó que la salida del funcionario se debe al descontento de los trabajadores y la mala relación con el sindicato. Mala, y agradecemos, nosotros decimos que el Dios es ferticolero. Agradecemos la salida de esta persona porque es una de las malas administraciones que hay a Ferticol. Ha sido la persona que más dinero ha tenido en sus arcas para poder solventar el problema de la reparación de las plantas de amoníaco o la inversión en la factoría. Y vimos negro el panorama con esta persona. Tanto es que nos llevaron a los extremos que nos pagan apenas un 25% de nuestras quincenas. El sindicato de la factoría afirmó que Andrés Solano tuvo muchas oportunidades para hacer de Ferticol una empresa de mejores condiciones, tal y como lo recibió y no como la entregó, paralizada. Sí, y le hicimos en reunión del día de ayer, le pedíamos a los representantes de la gobernación que escogieran a un gerente idóneo, que sea capaz de verdad regir los destinos de Ferticol para solventar los problemas y para buscarle la salida a esta situación que estamos atravesando, porque hasta donde vamos así, con esto que está presentándose y con las anomalías grandes, no creemos que vamos a salir adelante. Según Sintra Inquigas, Andrés Solano fue el único gerente que en menos de un año obtuvo 1.500 millones de pesos por la gobernación para inversión de la planta de amoníaco, inversión que no se hizo y sumado a otros 1.500 millones vía crédito y tampoco se hizo lo que debía hacer con esos recursos. Fueron oportunidades para que hubiese logrado un punto de equilibrio con la producción de Ferticol, aseguró Sintra Inquigas. Frente a la llegada de un nuevo gerente, el sindicato manifestó que este cargo lo debe ocupar alguien que conozca el tema y venga a salvar la empresa. Un mes completan los trabajadores de Sintrayuma en una huelga legal imputable al patrón debido a las condiciones laborales y salariales en las que se desarrollaba el proyecto de la vía Yuma. El Ministerio del Trabajo sigue sin pronunciarse sobre este conflicto laboral. Hoy nos reunimos a hacer una asamblea general para declarar la huelga porque la empresa no se ha pronunciado por el pliego de peticiones que le presentamos. No han venido a dialogar con nosotros, no ha habido respuesta de ello, entonces debido a esto declaramos la huelga. De los 17 puntos, pues hay 2 puntos importantes: el reintegro de los compañeros que fueron despedidos sin justa causa y el aumento de sueldo. Los demás pues son algunos seguir cumpliendo los que ya tenemos,
y otros como pedir una ambulancia y una enfermera para los puestos de trabajo. La empresa no se ha pronunciado como tal para responder el pliego de peticiones y nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y hemos desarrollado las labores normalmente, estamos trabajando en los dos frentes de trabajo normalmente. Pues a la empresa que se haga presente en la ciudad de Barranca Bermeja para que tenga contacto con nosotros, para sentarnos a la mesa de negociación y pues darle cumplimiento al pliego de peticiones. Acá por parte de las autoridades hemos tenido el apoyo del señor alcalde, le hemos hecho ya 2 reuniones con él, incluso estuvo el señor Mario Rueda de Ecopetrol, se le dieron las inquietudes también a él. Ellos están dispuestos a colaborar para mediar con el diálogo. Es así como llegamos al final de nuestro programa. Les recuerdo hacer parte de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero y visitarnos en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.